Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos 2 minutitos más a ver si alguno de los compañeros se integra a esta sesión del día de hoy. Ya estoy avisándoles, ya han sido notificados de que la sesión empezó. Entonces, bueno, pues solamente se esperan un poco para que puedan integrarse. Hola, Elvia, buenas tardes, noches, ya. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, doctora, buenas noches. Buenas noches, qué bueno, ya estamos aquí ya, listos, puestos y dispuestos para la sesión de hoy. Así es, doctora. Perfecto. Ok, damos 2 minutitos más a ver si alguien más se integra y si no, ya empezamos, ¿ok? Claro que sí. Ujú. Gracias. Muchas gracias.
Ok, bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy para no atrasarnos en el tema que nos toca el día de hoy, que es el papel político en la educación. Es importante para poder como encuadrar el papel político en la educación. Es importante que también nosotros veamos que la educación históricamente ha tenido un papel muy importante en la política y la política ha tenido un papel muy importante en la educación. Es un binomio que normalmente están muy pegados. No sé, Elvia, ¿tú qué opinas sobre la política y la educación? Que dicen que de política, religión y ¿qué? ¿Cuál otra? No se debe platicar, pero bueno, pues estamos en una clase, no podemos evitarlo, ¿no? Entonces, y dinero, ajá, de política, de fútbol. Política, religión y fútbol no se debe platicar, pero estamos en una clase, no hay más. Entonces, qué te parece la relación entre la política y la educación? A ver, cuéntanos un ratito, un poquito ¿cuál es la relación que tú ves? Pues coincido definitivamente que sí tiene que ver porque sabemos que cada sexenio, dependiendo del gobierno, independientemente de cuál sea, pues hay una modificación que rige por algún tiempo la educación y que funcione o no, a veces llega a modificarse y rara vez permanece. Entonces, Ah, definitivamente sí hay una influencia positiva o negativa, pero es directa la afectación que va a tener. ujú, ujú. Y como tú bien lo dices, cada sexenio nos cambian algo. ¿No? O sea, ahora vamos a trabajar con el modelo por competencias. Ande, pues, ya llevamos 3 meses trabajando con el modelo de competencias y no damos una. Estoy hablando 2003, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo personal. Y luego, vamos a seguir trabajando con el modelo de competencias. Ok, claro que sí. Ya estoy agarrando de la onda más o menos como en el año 4, 2 años trabajo más o menos bien y viene un cambio de política educativa. Híjole. Y bueno, claro, las políticas educativas de repente los cambios vienen, voy a decirlo así, de arriba, pero pues a veces no son ni funcionales, ¿no? Y nada más estamos dando palos de ciego con nuestra mejor sonrisa y con la mejor gana de que las cosas funcionen, pero al final del tiempo no siempre estamos haciendo las cosas lo mejor posible porque, bueno, pues nos faltan elementos o faltan algunos parámetros para tomar una buena decisión, etcétera, etcétera. Eh, Justo lo que tú acabas de decir es algo bien impactante. Cada sexenio, perdón, pero a veces hasta decimos, híjole, a ver ahora con qué nos salen, ¿no? Porque no sabemos real con qué nos van a salir, con qué nueva política educativa nos van a salir. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Esta es nuestra realidad, esta es nuestra actualidad. Sin embargo, hace un tiempo hay un autor clásico, ¿no? Que es Paulo Freire, que nos habla de este vínculo de política y educación. Si bien sabemos que la educación depende o las políticas educativas dependen del sexenio, también sabemos que muchos votos políticos se ganan a través de la educación. O sea, cuando hay situaciones políticas que promueven las becas para los estudiantes, entonces como, ¿sabes? O sea, hay como esta preocupación por ganarse la beca, ¿no? Antes nos daban becas por promedio, ahora ya no sé cómo dan las becas, no sé si... ¡Ah, hola Nancy! ¡Qué bueno que ya llegaste por acá! Hola doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si estamos hablando de política y educación. Decía Sí, mi ya abuelita escuché. que política, religión y fútbol no se debe platicar, Sí, pero estamos en un doctorado y vamos a tener que abordar. sí, la educación es 100% política, creo, y justo hoy viví un evento así. A ver, Ah, cuéntanos. sí, hoy llegaron a mi plantel, bueno, ayer llegó a mi plantel la UTC, la Unión ¿Qué es? Territorial de la Comunidad.
Ah, ok, ok, ok. Ajá, Ajá, entonces ellos están muy allegados a la política, con la presidenta municipal y bla, bla, ¿no? Entonces ujú. llegaron para solicitarme un salón disponible para hacer su reunión ahí y Ah, formar un comité. Entonces ¿estás en llegaron, la dirección, Nancy? yo soy la vinculadora, formo parte del comité directivo Ah, ok, ok, del muchas plantel, gracias. sí. Ujú, Entonces yo soy la que veo todas esas gestiones políticas también. De hecho, ajá, yo me he vuelto también muy política y conozco mucha gente del medio, así. sí. Por lo mismo de que me tengo que relacionar de que, oiga, miren, vengan a mi escuela, apóyenme, esto y esto, ¿no? Ujú, Estoy muy en contacto con el gobierno de Catepec, con el municipio. ok. Entonces, el día de ayer fueron a hacerme esa petición y ok, les dije, sí, está bien, les asignamos un lugar y llegó mucha gente del municipio, llegaron empresas privadas, llegaron vecinos, ¿no? Porque justo yo gestioné que me pusieran un tope afuera de la escuela por cuestión de Ah, seguridad con los ay, qué chicos. bueno. Sí. Entonces sí me lo otorgaron afortunadamente Ajá, y después, como a los 15 días, llegan los de la obra y me ajá. dicen, oiga, ya venimos porque usted gestionó un tope, así, señalamientos y bla, 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 ¿no? Por la zona escolar. Le dije, sí, Ujú, correcto, ya vamos a empezar la obra. Ah, sí, perfecto. Entonces llega mi director y me dice, es nuevo mi director, apenas lleva como 2 semanas. Yo lo ujú. gestioné esto con el No, sí es director pasado. muy, sí es de Sí, muy reciente ingreso. y me dice, pues, ¿qué gestionaste? Le digo, pues, un tope, la vialidad, iluminarias, la zona escolar que nos la protejan y bla, bla, ¿no? Y me Ujú. dice, pues, ¿sabes lo que van a hacer? Le digo, no, van a arreglar desde el metro hasta, o sea, varios kilómetros, como 3 kilómetros que van a arreglar. Y le Ah, digo, caray. ¿en serio? Y pues todo esto, política, y que llegan, y es que la presidenta municipal, Azucena Cisneros, nos está apoyando con esto y esto, ¿no? O sea, es muy Ah, político. ajá, sí, sí, sí. Ajá, llegó el de obras públicas también, ¿no? Sí, la gobernadora Delfina también está apoyando estos programas y la presidenta municipal, Azucena, también. De hecho, va a venir a poner la primera piedra y nos gustaría que ustedes estuvieran ahí y así, ¿no? Y nosotros, pues sí, o sea, siempre nos invitan a eventos políticos. Ajá, Que el diputado va a dar su informe, ahí vamos. Que ajá. la presidenta municipal nos solicita, ahí vamos, ¿no? Entonces, No, claro, por supuesto, señora presidenta. sí, es mucha, mucha política y más yo que estoy en esa área, en ese departamento de vinculación, que tengo que Sí. estar muy en contacto con el gobierno. Ujú, Entonces, a mí ujú. siempre me toca esas invitaciones, ¿no? De hecho, Ajá. ayer tenía que ir, no sé si ayer, me invitaron también al pase de lista de la presidenta municipal de las mesas de paz. A las 6 de la mañana, yo sí, no, ahí sí yo no No, voy. por favor. Sí, Así, ah, sí, es un y honor, pero sí, paso. mi director me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir. Y dije, yo no voy a ir, no es mi horario laboral aparte, ¿no? No. Y sí me preguntó, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con Azucena? Le digo, la verdad, no fui. Le digo, pero mire, Ajá. mejor fui al palacio y le agendé una cita. Le van a hablar por teléfono. Ah, bueno, está bien. Entonces, es mucha política. Yo en cuestión de lo de las becas que estaba escuchando, ya Ujú, le dan becas a todo estudiante, todos los estudiantes. Es más, hay veces que nada más se inscriben para obtener la ujú. beca porque ni siquiera van a la escuela. Hay alumnos con ¿Cómo todas las crees? materias reprobadas y les dan su dinero. No, Luego yo he escuchado que a los increíble. niños les dan como su retroactivo que no les depositaron en meses anteriores. Y hay veces que les juntan de 13,000 a 15,000 pesos. Ujú. Entonces yo así como que ni lo que yo gano en la quincena, ¿no? Y les digo, Sí, ¿cómo? claro. Y le digo, pero si tú llevas todas las materias reprobadas, ¿y cómo te van a dar 15,000 pesos? Pues sí, Ujú. maestra, ya me los depositaron y me voy a ir de vacaciones, voy a ir a Acapulco y así yo. Bueno, está bien. A todos los alumnos les dan su beca. ¿Cómo Y crees? sí, ¿En qué grado estás, ahorita? ya estoy en la prepa. A partir de primer semestre les empiezan a dar su beca. Y esas becas ya son de Benito Juárez, otorgados por ¿Qué el es eso? gobierno federal. Otorgadas Ah, por el ok, gobierno federal, ok. porque antes las gestionábamos el plantel las gestionaba. No, ahora ya van los del gobierno federal. Nosotros ya ni siquiera nos metemos en eso, van ellos
para colgarse pues la medallita a ellos, ¿no? Somos Ajá, nosotros los que les estamos dando la beca, no la escuela. ajá. Ajá. Y ya nada más les damos el acceso y ellos hacen todo el proceso con los alumnos. Nosotros ya no intervenimos en nada de eso. No, qué barbaridad. Sí, así está la situación, doctor. Híjole, ajá. No, sí, definitivamente. Política y educación van de la mano. Por ejemplo, digo, no en todos los ámbitos ni todos los niveles, pero en muchos niveles se gana la elección por ir a a las escuelas. Ajá, o sea, por estar ahí promoviendo dentro de las escuelas, porque a veces, aunque no está permitido, llegan a las escuelas a hacer su campaña. ¿Se acuerdan de el tan sonado evento cuando Enrique Peña fue a la Ibero y que de plano ahora dirían los chavos, lo funaron? Sí, lo abuchearon muy Que feo. hasta salió en las noticias, estuvo horrible, ¿no? Y después de ahí, como que muchos candidatos dijeron no, pero bajita la tenaza, en muchos lugares se sigue haciendo la promoción en las escuelas, la promoción de las candidaturas en las escuelas. Y luego, como bien lo dices, Nancy, fíjate, mm, promueven en las escuelas y luego becas para todos, pues claro que sí. Realmente están votando por el dinero, literal, ¿no? Yo creo. No sé, tú dime. Pues sí, lo están votando. Bueno, su voto es, yo creo que, pues si no ganamos, si no votan por nosotros, pues se acaban todos estos beneficios sociales, ¿no? Igual con la Sí. gente de la tercera edad, lo mismo, los jalan mucho a la política. Y aquí a los alumnos no pueden porque, pues son menores de edad. Pero, pues con nosotros como directivos y docentes, pues sí, ¿no? Sí nos Bueno, están, pero yo sí que, yo el año pasado, sí, yo me enojé mucho, 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 ¿por qué? ajá, Porque les llegó a los administrativos un bono, es que todo ya le ponen bienestar, les llegó un bono del bienestar. Y ese ándate, pues. bono ya se quedó como concepto en su talón de pago. Y les dijeron, ese concepto es temporal, mientras está Morena. Si está Morena, les vamos a quitar ese bono. Solamente administrativos, a docentes no nos dieron ni un peso. Hay Oh, administrativos que recibieron hasta 50,000 pesos. No, yo ya estaba desmayándome, me estaba dando el ataque, la parálisis facial, te lo juro, no, porque claro, claro. esos administrativos, pues la verdad, no hacen nada, no Sí, hacen nada. Entonces, y los docentes que estamos ahí con los chavos, con los papás, y las estrategias y la evaluación, bla, 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 ni un la peso nos primera fila. dieron. Exactamente, y cuando desde López Obrador, que estaba en campaña, que nos iba a apoyar, que nuestro salario digno, bla, 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 y no fue a nosotros, fue a los administrativos a los que les dio ese bono del bienestar que ya está en su concepto del talón de pago. Entonces, Ya y me ellos, dolió el estómago, Nancy. ay, no, pues yo me vuelvo a acordar y otra vez. Sí, ya me Vuelvo. dolió el estómago, ya estoy así indignadísima, de Sí, verdad. doctora, no, 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 imagínense cuando y luego todavía los administrativos burlándose de nosotros, ay, sí, a ustedes no les llegaron nada, y a nosotros sí, o sea, había Qué algunos groseros. compañeros que 50,000 pesos recibieron de ese bono, y que fue como retroactivo, ¿no? Sí, Pero imagínense, o sea, sí les comentaron, ese concepto es mientras esté Morena. Cuando ya no esté Morena, se les va a quitar ese concepto. Entonces, ¿qué les está dando a entender? O sea, claro, más claro ni el agua. claro. Mm. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, 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 ya volví a hacer coraje. sí, yo también ya hice coraje contigo, ya digo, o sea, no te pases porque las primeras filas, que son los que estamos frente a grupo, ¿no? Pues ahí luego, y luego los administrativos, fíjense nada más qué situación política tan interesante, ¿no? O sea, ¿por qué a los docentes no? ¿Y por qué a los administrativos sí? Porque es la capa media. Ajá. Y entonces dicen, pues a los dirigentes, son menos y podemos tenerlos convencidos, o sea, los podemos convencer. Qué Claro. complicado. Qué feo
qué difícil y qué complicado, ¿no? O sea, Sí, todo doctora. junto. Ujú. Sí, sí, sí. Oye, qué experiencia tan grande también tienes tú, ¿no? Por otro lado, pues mis respetos con toda la experiencia que tienes ahorita en la gestión. Si van a encarpetar y si realmente lo cumplen, no, qué bárbara, cuélgate el milagrito y sí, bueno, pues gracias a la gestión que hice, porque pues no hay otra, ahora van a pavimentar esto algún día, Sí, ¿no? sí fue Qué lo que bueno que el te... director comentó, dice, pues Sí, esto lo lograste tú y pues el director anterior, ¿no? Ahorita pues yo me estoy integrando y pues esto es parte de tu trabajo. Y digo, pues sí, sí, y la verdad pues sí, por todas sí, las relaciones políticas que tengo, sí nos han apoyado mucho en el plantel, ¿no? Y también a las afueras, por las cámaras, pues a veces pasa la vigilancia porque no es muy constante, pero todo eso pues lo tengo que gestionar, ¿no? Aunque hay veces que también hay algunos maestros que dicen, pues es que, o compañeros, ¿no? Pues es que mi sí. vinculación no hace nada, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a hacer nada? Pero bueno, Ay, ay, siempre, sí, siempre la envidia hablando, ¿no? exactamente, sí, 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 digo, sí, ¿cómo no? Si yo, en verdad, luego en el sol estoy ahí, que recíbanme y esto, con zapatilla y todo ahí en el sol, y, ay, no, ir al sí. municipio, que me esperara que me reciban, ay, no, no, sí, sí es complicado, me gusta, Ajá. pero sí lo que no me agrada es que igual los compañeros, pues que no haces nada, o sea, nada más te la pasas en los eventos o así, ¿no? Pero pues es que, pues de ahí No. saco los contactos y de ahí nos apoyan. Por ejemplo, ahorita con esto, y ahorita también Ajá. estoy gestionando que nos hagan como un centro deportivo, porque tenemos una parte de atrás de vacía, o sea, ya no total, muy feo. Entonces, ahorita estamos viendo que, pues, nos hagan unas canchas, una pista para correr y todo. Entonces, sí es Ay, mucho qué trabajo, es mucha bonito. labor. Sí, sí es muy Ajá. bonito, pero ahí estamos con la política, pues, tenemos que apoyarnos de ellos y apoyar a quien esté, aunque no Claro, queramos. Yo no soy claro, sí, morenista. sí. No, no, aunque no nos den nuestro bono. Sí, Sí, ya sé. Ok, bueno, pues mira qué sorpresa, Nancy, qué bonita contribución, ¿no? Para aprender justamente de la relación de política y educación. La verdad es que sorprendente. Muchas felicidades por la gestión, oye, sí, muchísimas doctora, felicidades. gracias. Gracias. Ajá. Que lo hable, porque, híjole, yo sé lo que es gestionar. Bueno, simplemente ir al SAT por tu firma electrónica, ¿no? Es un lío. Ahora gestionar todo lo que tú gestionas es muy admirable, muy reconocido de mi parte y seguramente de las compañeras doctoras en el grupo. La verdad es que mis respetos para todo lo que haces, Nancy. Muchas felicidades. Gracias, doctora. Y gracias por compartir la Pues experiencia sí, también con nosotras. todo para contribuir a la educación de los alumnos. Por eso lo hago. Me gusta ayudar Sí, y que los chicos se sientan a gusto en el plantel. claro, claro. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Nancy. Elvia, ¿tienes algún? Cuéntanos algo, Cari. Cuéntenos algo, bueno, Cari ya participó. No, perdón, Elvia ya participó. También Elvia, si quieres aumentar algo más, adelante, si quieres contribuir. Cari, ¿cómo ves la política, la relación entre política y educación? Hola, hola compañeras, hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues lo que comentaba doctora, realmente van de la mano, ¿no? Yo creo que bueno, acá también lo vivimos día a día, ¿no? De Ajá, hecho, pues hay un grupo político de maestros, que se encargan de ir a estos eventos que menciona mi compañera Nancy. sí. Este, y bueno, pues ellos sí han tenido todavía, les dan puestos, pues buenos, doctora, la verdad, Ajá, los siguen acomodando aún así y con nuestro proceso de selección, ¿no? ajá. Entonces, lo siguen acomodando en puestos, directivos, ¿no? O dándoles más horas.
Claro. Entonces, pues eso existe, ¿no? Eso lo vivimos nosotros como docentes, lo vemos. Y pues Ajá. también la ayuda que mencionaba, mi compañera también nos la dan a nosotros. De hecho, nos han puesto un narcotecho, nos han regalado pintura. Obviamente, pues a veces en las ceremonias ha ido el político, pues obviamente en turno, ¿no? A hablar con los alumnos, a presentarse, a proponerles y a veces en sus discursos pues entran en la educación, ¿no? O sea, todo lo que van a hacer, lo que van a ayudar, lo que van a apoyar. Sí. Entonces, pues van de la mano, doctora, o sea, no son separados, van de la mano y creo Ujú. que desde nuestra trinchera lo vivimos cada una de alguna manera. Sí, 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 definitivamente. Eh, Muchísimas gracias también por tu contribución, porque sí, justamente nos toca ver muchas políticas, ¿no? Hace rato comentaba Elvia, ¿no? De que cada sexenio nos cambian el plan de estudios, bueno, el modelo educativo, un plan de estudios, algo que consideran las autoridades educativas o políticas que es indispensable para como marcar ¿cómo se llama? Pues para marcar su cambio, ¿no? En la institución, en la Universidad Autónoma del Estado de México, cada cuatrienio, pues cuando cambia el poder, se desecha toda la papelería y se hace un lema nuevo como para cambiar, hacer el cambio, ¿no? Yo diría, híjole, ojalá algún día, no muy lejano, cambie eso porque sí es como, desde mi punto de vista, ¿no? Es muy político, muy de los años 50 y representa mucho gasto. Ajá, y pues ya sabemos que también la política tiene mucho gasto, mucho gasto. Mucho presupuesto, pero también mucho gasto, ¿no? Ok, muy bien. Eh, bueno, ya que están las tres, quiero comentarles, ya está la tarea del video de calidad total en la educación que hicieron favor de enviar a la bueno, de subir a la actividad, de subir la actividad. Entonces, nada más como para recordar que la clase pasada estábamos hablando de calidad educativa y ahora vamos a hablar de política y educación, ¿sí? Y cómo impacta en la calidad educativa también. Ajá. Ahorita que estaba comentando Nancy, pues ya a todos les dan beca. Mi pregunta es, ¿y la calidad educativa? Porque están inscritos, tienen beca, pero no van a clases, ¿no? No todos, no, pues, pero son casos especiales. ¿Y la calidad educativa? Tiene uno que estar luchando contra viento y marea para poderles dar calidad educativa a los chicos, a los estudiantes, ¿no? En general, porque a lo mejor no necesariamente son chicos, son niños, son adultos, jóvenes, ajá, y hay que estar ahí para peleando con todo para la calidad académica. ¿Alguna opinión con respecto a la política, educación y calidad académica? Ok, entonces miren, vamos a ver ahorita para ir viendo. Denme un segundo, voy a compartir aquí un videito, ¿no? De Paulo Freire. Me dicen si se escucha bien. Espérenme tantito porque quiero silenciar mi micrófono, pero además, no, perdón, más bien apagar mi video para que no se alente la proyección.
Y silenciar mi micrófono, creo que no. A ver, un segundo, porque ya no nos encuentro. Some workplace, please. Ah. Aquí estoy intentando entrar a mi sesión de Zoom, pero algo parece que. Déjenme nada más. Ahí está, ahí se ve el video, ¿verdad? Nada más quiero verificar que se escuche bien. E influencias de Paulo Freire. Paulo Freire, nacido en 1900. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha doble? ¿Cómo se escucha? Se escucha bien, doctora. Perfecto. 1921, emergió del vibrante paisaje cultural de Recife, Brasil. Sus experiencias infantiles con la pobreza y la injusticia social moldearon profundamente su visión del mundo. Estos años formativos encendieron en él una ardiente pasión por la justicia social. Los primeros encuentros de Freire con las dificultades alimentaron su creencia en el poder transformador de la educación. Freire cuestionó las estructuras tradicionales de la educación que perpetuaban las desigualdades sociales. Fue testigo de cómo la educación tradicional mantenía el statu quo, dejando a los marginados sin voz. Esta comprensión alimentó su deseo de forjar un nuevo camino, donde la educación se convirtiera en una herramienta de liberación. El viaje intelectual de Freire lo llevó a involucrarse profundamente con las obras de pensadores revolucionarios. Encontró inspiración en los escritos de Karl Marx y las filosofías humanistas de Erich Fromm. Estas influencias se fusionaron en su enfoque pedagógico innovador, desafiando la jerarquía tradicional maestro-alumno. Freire concibió la educación como un proceso dinámico de transformación social, donde los individuos se convierten en agentes activos en el desafío de las estructuras opresivas. La educación como liberación. La pedagogía revolucionaria de Freire. En el corazón de la filosofía de Paulo Freire se encuentra el concepto revolucionario de la educación liberadora. Este enfoque rechaza el modelo bancario de la educación, donde los estudiantes son receptores pasivos de conocimiento. Freire imaginó un proceso dinámico donde estudiantes y maestros se involucran como coaprendices. Un elemento central es el cultivo de la conciencia crítica, o concientización. Este proceso crea conciencia sobre las fuerzas sociales, políticas y económicas que moldean nuestras vidas. Al cuestionar estas estructuras, los individuos pueden convertirse en sujetos activos, capaces de transformar sus realidades. Freire reconoció que el verdadero aprendizaje se extiende más allá del aula. Enfatizó la importancia de partir de las experiencias vividas de los estudiantes. Este enfoque empodera a los individuos para que se vean a sí mismos como agentes de cambio. El énfasis de Freire en el diálogo subraya su creencia en el poder de la acción colectiva. A través del diálogo, individuos pueden desafiar sus suposiciones y trabajar hacia una sociedad más justa. Este potencial transformador del diálogo se encuentra en el corazón del poder liberador de la educación. Un viaje turbulento, la vida de Freire en el corazón de la convulsión política. La vida y obra de Paulo Freire se desarrollaron en el contexto de un periodo tumultuoso en la historia de Brasil. El país lidiaba con la inestabilidad política, la desigualdad social y el control opresivo de la dictadura. El compromiso inquebrantable de Freire con la justicia social y su enfoque revolucionario de la educación se entrelazaron inevitablemente con las realidades políticas de su tiempo, lo que condujo tanto a triunfos como a tribulaciones. A principios de los años 60, los innovadores programas de alfabetización de Freire obtuvieron reconocimiento nacional. Su trabajo, centrado en empoderar a las comunidades empobrecidas a través de la alfabetización y la conciencia crítica, atrajo la atención del gobierno brasileño. En 1963, fue nombrado jefe del Programa Nacional de Alfabetización, un testimonio de la creciente influencia de sus ideas. Sin embargo, el éxito de Freire duró poco. El golpe militar de 1964 sumió a Brasil en una dictadura brutal, y el trabajo de Freire, considerado subversivo por el nuevo régimen, se detuvo abruptamente.
Encarcelado durante 70 días y etiquetado como enemigo del Estado, Freire se vio obligado a exiliarse, pasando los siguientes 16 años en el extranjero. A pesar de las dificultades del exilio, el compromiso de Freire con sus ideales nunca flaqueó. Continuó enseñando, escribiendo y abogando por la justicia social en el escenario internacional. Su obra fundamental, Pedagogía del oprimido, publicada en 1968, se convirtió en una piedra angular de la pedagogía crítica, inspirando a educadores y activistas en todo el mundo. La obra de Paulo Freire ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de los años. Los críticos han cuestionado sus métodos y los climas políticos han cambiado. Sin embargo, su legado perdura y continúa inspirando a educadores y activistas en todo el mundo. Las ideas de Freire siguen siendo un faro para quienes luchan por la equidad y la justicia en la educación. Freire nos instó a repensar el papel de la educación en la sociedad. Creía que la educación debería ser una herramienta para la liberación, no para la opresión. Al fomentar el pensamiento crítico y el diálogo, podemos crear un mundo más justo y equitativo. Su llamado a la acción es más relevante hoy que nunca. Al concluir, recordemos el poderoso mensaje de Freire. La educación no es neutral. Puede domesticar o liberar. Tenemos el poder de elegir el camino de la liberación. Comprometámonos a crear entornos de aprendizaje que empoderen y transformen. El futuro de la educación depende de ello. Hola, un saludo a las personas que nos están. Ok. Aquí, si se dan cuenta, estamos abordando la educación, sí, obviamente desde la política, pero el enfoque inicial de Paulo Freire es distinto a lo que ahora nosotros tenemos como concepto de educación y política. No sé si alguien guste comentar cuál es esa diferencia de la concepción primera de Paulo Freire y la concepción que tenemos ahora. No es que tengamos una concepción mala, pero estamos hablando de 1950-60, ¿sí? Entonces, las necesidades de 1950, 1960 son diferentes a las necesidades actuales y a la praxis actual. No sé, ¿qué diferencias se encontraron entre la política de Paulo Freire, que es la política teórica también con fundamento en un libro y demás que él escribió, a la política y educación actual? ¿Cuál es el contraste? ¿Gustan que veamos el videíto de manera rápida otra vez? Sí, doctora, a mí sí me gustaría. Perfecto, déjenme compartirlo un momentito. Ay, 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 ay. A ver. Caray, aquí como que algo no. Bienvenidas, bienvenidos. Ah, ok, ya. Ok. Surge un visionario, La vida temprana e influencias de Paulo Freire. Paulo Freire, nacido en 1921, emergió del vibrante paisaje cultural de Recife, Brasil. Sus experiencias infantiles con la pobreza y la injusticia social moldearon profundamente su visión del mundo. Estos años formativos encendieron en él una ardiente pasión por la justicia social.
Los primeros encuentros de Freire con las dificultades alimentaron su creencia en el poder transformador de la educación. Freire cuestionó las estructuras tradicionales de la educación que perpetuaban las desigualdades sociales. Fue testigo de cómo la educación tradicional mantenía el statu quo, dejando a los marginados sin voz. Esta comprensión alimentó su deseo de forjar un nuevo camino, donde la educación se convirtiera en una herramienta de liberación. El viaje intelectual de Freire lo llevó a involucrarse profundamente con las obras de pensadores revolucionarios. Encontró inspiración en los escritos de Karl Marx y las filosofías humanistas de Erich Fromm. Estas influencias se fusionaron en su enfoque pedagógico innovador, desafiando la jerarquía tradicional maestro-alumno. Freire concibió la educación como un proceso dinámico de transformación social, donde los individuos se convierten en agentes activos en el desafío de las estructuras opresivas. La educación como liberación. La pedagogía revolucionaria de Freire. En el corazón de la filosofía de Paulo Freire se encuentra el concepto revolucionario de la educación liberadora. Este enfoque rechaza el modelo bancario de la educación, donde los estudiantes son receptores pasivos de conocimiento. Freire imaginó un proceso dinámico donde estudiantes y maestros se involucran como coaprendices. Un elemento central es el cultivo de la conciencia crítica, o concientización. Este proceso crea conciencia sobre las fuerzas sociales, políticas y económicas que moldean nuestras vidas. Al cuestionar estas estructuras, los individuos pueden convertirse en sujetos activos, capaces de transformar sus realidades. Freire reconoció que el verdadero aprendizaje se extiende más allá del aula. Enfatizó la importancia de partir de las experiencias vividas de los estudiantes. Este enfoque empodera a los individuos para que se vean a sí mismos como agentes de cambio. El énfasis de Freire en el diálogo subraya su creencia en el poder de la acción colectiva. A través del diálogo, individuos pueden desafiar sus suposiciones y trabajar hacia una sociedad más justa. Este potencial transformador del diálogo se encuentra en el corazón del poder liberador de la educación. Un viaje turbulento, la vida de Freire en el corazón de la convulsión política. La vida y obra de Paulo Freire se desarrollaron en el contexto de un periodo tumultuoso en la historia de Brasil. El país lidiaba con la inestabilidad política, la desigualdad social y el control opresivo de la dictadura. El compromiso inquebrantable de Freire con la justicia social y su enfoque revolucionario de la educación se entrelazaron inevitablemente con las realidades políticas de su tiempo, lo que condujo tanto a triunfos como a tribulaciones. A principios de los años 60, los innovadores programas de alfabetización de Freire obtuvieron reconocimiento nacional. Su trabajo, centrado en empoderar a las comunidades empobrecidas a través de la alfabetización y la conciencia crítica, atrajo la atención del gobierno brasileño. En 1963, fue nombrado jefe del Programa Nacional de Alfabetización, un testimonio de la creciente influencia de sus ideas. Sin embargo, el éxito de Freire duró poco. El golpe militar de 1964 sumió a Brasil en una dictadura brutal, y el trabajo de Freire, considerado subversivo por el nuevo régimen, se detuvo abruptamente. Encarcelado durante 70 días y etiquetado como enemigo del Estado, Freire se vio obligado a exiliarse, pasando los siguientes 16 años en el extranjero. A pesar de las dificultades del exilio, el compromiso de Freire con sus ideales nunca flaqueó. Continuó enseñando, escribiendo y abogando por la justicia social en el escenario internacional. Su obra fundamental, Pedagogía del oprimido, publicada en 1968, se convirtió en una piedra angular de la pedagogía crítica, inspirando a educadores y activistas en todo el mundo. La obra de Paulo Freire ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de los años. Los críticos han cuestionado sus métodos y los climas políticos han cambiado. Sin embargo, su legado perdura y continúa inspirando a educadores y activistas en todo el mundo. Las ideas de Freire siguen siendo un faro para quienes luchan por la equidad y la justicia en la educación. Freire nos instó a repensar el papel de la educación en la sociedad. Creía que la educación debería ser una herramienta para la liberación, no para la opresión. Al fomentar el pensamiento crítico y el diálogo, podemos crear un mundo más justo y equitativo.
Su llamado a la acción es más relevante hoy que nunca. Al concluir, recordemos el poderoso mensaje de Freire. La educación no es neutral. Puede domesticar o liberar. Tenemos el poder de elegir el camino de la liberación. Comprometámonos a crear entornos de aprendizaje que empoderen y transformen. El futuro de la educación depende de ello. Ok, bien. Volviendo a la pregunta, ¿qué notan ustedes? Digo, no todas, pero no todas las diferencias, pero algunas diferencias de política y educación que nosotros concebimos como lo actual a política y educación en sus bases, o sea, en las bases de Paulo Freire, estamos hablando 1950-60, hace 75 años aproximadamente. ¿Cuál, qué diferencias ven en las concepciones actuales y en la concepción de aquel entonces? Doctora, bueno, hoy en día la educación es para todos, ¿no? Ajá, El gobierno nos dice que todo alumno debe de estar en el aula, sin excepción. sí. Y pues igual con ayuda de las becas y demás, ¿no? Es derecho a la educación. Y con Paulo Freire, solamente en su momento, algunas clases sociales podían recibir la educación. Ujú, ujú. Sí, Y sí, él justo. tuvo que luchar contra eso, ¿no? Ujú, Esa es una de tantas diferencias que veo. sí. Si tienes otra, adelante, Nancy. Bueno, la escuela tradicional, ¿no? También. Exacto, ajá. Ahorita igual estamos lidiando con terminar porque todavía hay docentes que tienen esa escuela tradicional aún. Entonces, ahorita estamos lidiando con esos docentes para que, pues bueno, entren a la nueva escuela mexicana, como ahorita en el sexenio que nos corresponde, ¿no? Donde ya el Mm, alumno es, ella aprende por sí mismo, el docente solamente es facilitador. sí. Ellos crean su propio conocimiento. Ujú, exactamente, sí. Eh, Algo que me llama también mucho la atención es la manera en que aborda la idea de libertad, ¿no? Algo con lo que nosotros, voy a decirlo así como ya lo damos por garantía. Si la tenemos o no es otra cosa, ¿no? Pero ya nosotros damos por garantía la libertad. Es un poco como los movimientos de justamente esos años, ¿no? Bueno, 30 años antes, ¿no? Los 20, 30, cuando se organizan las mujeres para poder tener el voto, para poder ejercer el voto. Ahorita nosotras las mujeres ya no nos organizaríamos, ¿no? Para luchar por el voto, porque es algo que ya tenemos. Las condiciones de la política ya cambiaron. Nuestras condiciones políticas como mujeres ya nos otorgan el voto, al menos en México, por nacimiento, después de los 18 años. Ya no tenemos que luchar por ello. Entonces ahora hay otras razones por las cuales se luchan. Entonces hay que ver y contextualizar que Paulo Freire, seguramente muchos de ustedes lo habían ya escuchado, es muy reconocido por la necesidad que veía de ser, eh, de ser una persona que pudiera luchar por la libertad de la educación, por la inclusión, como bien lo dices, Nancy, y por, eh, vamos a decirlo así, por la política de educación para todos, ¿no? La inclusión que ahora le llamamos, en ese momento no había ese término, no existía el término inclusión. Y bueno, en un ambiente como Brasil,
que en su momento tenía una dictadura y luego cambió a otra, o sea, de todos modos, nosotros también hemos pasado por dictaduras disfrazadas de democracias, ¿no? Pero al final del tiempo, pues es justamente eso. Cari, Elvia, ¿algo que comentar al respecto? Sí, Pues, doctora, definitivamente Paulo Freire fue un pedagogo y actualmente sigue siendo una figura importante Ujú. que justamente remarcó la parte de la reflexión del sentido de pertenencia y poder transformar los entornos. Actualmente la nueva escuela mexicana invita a ello, pero definitivamente, como usted lo dice, desde una posición muy distinta a la que él siempre proclamó, porque hoy se habla de alguna manera de derechos y de ciertas situaciones actualmente, y escuchando a mis compañeras vemos que la parte política es más en beneficio, en conveniencia, pero en ese momento la relación que tenía o como lo visualizaba Paulo Freire en su pensamiento era justamente desde la Ajá, transformación, desde un contexto, desde tener su realidad muy clara para poder transformar a través del conocimiento. Y qué mejor como docentes, como él sí, decía, para poder generar esto en la comunidad, saberse poseedores de ese saber para tener la finalidad de transformar su contexto, ¿no? Creo que esa es claro. la gran diferencia que yo identifico en la parte política y en lo que refiere a Paulo Freire. Muy puntual, sí, también, Elvia, el comentario, porque justamente es esto, o sea, los contextos son diferentes. Seguimos reconociendo a Paulo Freire como un gran pedagogo, ¿no? Muchos colegios, muchas escuelas llevan su nombre, ¿no? Y nosotros dentro de América Latina, pues lo seguimos reconociendo justamente por esta lucha que él llevó a cabo en su momento, ¿no? Cari, algún comentario? sí, doctora. Fíjese que yo, bueno, en el doctorado leímos un Ajá. libro de Paulo Freire, pero Ah, ajá. sí, nada más que ahorita no estaba recordando si fue porque fue de las primeras, doctora. Sin Ujú. embargo, o sea, yo sí a grandes rasgos, pues yo soy de licenciatura socióloga. Ah, ok, ok. Ujú. Y ahorita que menciona Carlos Marx, pues ahí me voy, ¿no? O sea, porque Ajá. sí, porque obviamente pues yo lo vi, pues desde ahí, bueno, a quien retoma, ¿no? O sea, Carlos Marx pues busca, ¿no? Romper con esta propiedad privada, ¿no? Sí. que, que hoy en día, pues sí, o sea, lo que comentaba mi compañera Gladys, sí se dan las becas y hacemos un comparativo que en el discurso político, ¿no? Que se vende que la educación es para todos, que obviamente es un discurso, porque pues obviamente todavía hay muchas desigualdades, ¿no? Ujú. Y seguirá habiendo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que permea. Sí. Em, y pues bueno, de lo que mencionas sobre nosotros que somos solamente, bueno, el centro del aprendizaje es el alumno, pues eso ya se viene viendo desde lo que eran la reforma, la anterior, ¿no? Donde se pone al estudiante pues al centro, ¿no? Y nosotros pues somos facilitadores. Sin embargo, hoy pues se le agrega esta parte del humanismo que no hay que perder de vista, que es también muy interesante. Ujú. Y bueno, como socióloga, yo tengo la percepción, no soy, ahora sí que no tengo más que la percepción, es eso, que de repente la parte de humanismo se pone, se quita, se pone, se quita también como a merced de las políticas educativas. No sé si nada más es una percepción o hay algo que tú conozcas, o veas algo de alguna tendencia, ¿no? Me interesaría saber tu opinión. Sí, no, sí, tiene mucha razón, doctora. O sea, igual se quita, se pone, etcétera, ¿no?
Hoy le Ujú. apuestan mucho, o sea, de hecho, si nos vamos a las asignaturas, o sea, Sí. está Humanidades 1 con 4 horas, Humanidades 2 con 4 horas, y en tercer semestre es Humanidades con 5 horas a la semana. O sea, le Guau. quitan, ajá, le quitan hasta al área de matemáticas algunas horas por apostarle, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, o sea, sí se llevaba anteriormente con las otras reformas, se llevaba lo que era filosofía y ética, pero hoy pues obviamente sí, ¿no? O sea, de hecho aparecen, ¿eh? Antes, ahorita lo acaban de cambiar, pero en el anterior, aparecía como humanidades, ¿no? Humanidades 1, 2, 3. Y hoy, en lugar de humanidades 1, aparece como pensamiento filosófico y humanidades, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver con estas políticas en turno, claro que sí. Y hoy, pues sí se ve claramente, pues esta parte de humanidades que ellos quieren resaltar. Sí, y bueno, de repente en la crítica de, espérenme, ¿cómo se llama este libro? Ay, 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 es un crítico de la educación a nivel mundial, Oppenheimer. Tiene varios libros, pero déjenme googleo el nombre del libro al que me quiero referir. Andrés Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, libros aquí. San Google, ayúdame. Basta de historias. Ajá, ese justamente. Tuve la oportunidad de leer el libro Basta de historias y algo que establece, y ahorita hablando, o sea, como comentas, Cari, mm, fíjense que en este libro de Basta de historias dice que hay países que le han apostado al desarrollo tecnológico. Para poderle apostar al desarrollo tecnológico debe haber sí o sí un enfoque hacia las ciencias. No está hablando de matemáticas, está hablando de ciencias. ¿Y cuáles son esas ciencias? Bueno, también obviamente entra matemáticas, pero habla sobre todo química, física, biología, o sea, ciencias duras, ¿no? Que nosotros le llamamos, no porque las ciencias sociales no sean ciencias, pero habla sobre las ciencias duras. En países como Singapur, le apostaron a las ciencias duras. Japón le apostaron a las ciencias duras. Y bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? En el libro. Este libro, si no mal recuerdo, se escribió como en los, a ver, déjenme ver, para no decir algo que no es. Oppenheimer, que no, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tener la tranquilidad de que de repente, pues dices, ay, no, es que eso ya no funciona o ya no es. No, sí puede ser. Sin embargo, este es de 2010. 2010 estamos hablando de 15 años, ¿no? Cuando salió este libro, yo dije, wow, ¿por qué nunca nos habían dicho esto, no? Cómo los sistemas educativos a nivel mundial él hace un análisis de los sistemas educativos a nivel mundial y hace un análisis muy preciso de cada uno de los países que él establece, en los que él establece eh, como estos criterios. Dice, bueno, sí, Japón le apostó a las ciencias, pero es tan difícil entrar a la universidad que hay alumnos que antes que entren o si no entran, hay un alto grado de suicidio, ¿no? Entonces el costo social es muy alto. Sin embargo, la opinión de los japoneses es, bueno, pues es que, fíjense nada más el cambio de paradigma, como que, pues si no da el ancho, pues selección casi natural, ¿no? Y yo digo, ¡ay, qué cruel comentario!, ¿no? O sea, porque yo digo, no manches, o sea, ¿cómo una familia, cómo unos padres pueden decir, pues es que no dio al ancho y pues ni modo, pues, creo que fue lo mejor que pudo haber. Pero recordemos que vienen de un chip de cultura diferente en donde el honor es muy importante. Había
personas que practicaban el harakiri por el honor, justamente. Entonces, es un cambio cultural muy fuerte y entonces va la tendencia hacia eso. Oppenheimer hace un impresionante análisis de todos estos elementos. Estoy comentando Japón porque es el que más me acuerdo, ¿no? Y decía, bueno, es que sí puedes llegar a ser como Japón, con la tecnología, los recursos, el dinero, el poderío, la potencia mundial, después de guerras, después de esto, y levantarte y demás, y tener tu casa ordenada como tu país ordenado, ¿no? Con impuestos fijos, etcétera, etcétera, acceso a la educación, acceso a la comida, a pesar de ser una isla, ¿no? Que tiene muchos, muchos problemas. Y decía, sí, pero también en las instituciones hay, por ejemplo, rejas en las ventanas para evitar que los alumnos se suiciden, ¿no? Porque si de plano es tanta la presión que dicen, no, ya no, pa. Entonces, mm, si nos sirve de consuelo, podríamos decir, bueno, pues es que por eso somos humanistas, para que no haya tantos suicidios. Sí y no, porque estamos viendo una parte nada más del problema, ¿no? O una parte de la solución, como querramos enfocarlo. Entonces, bueno, pues son muchas las controversias que nos trae el libro de Basta de Historias de Andrés Oppenheimer. Me encantará, déjenme ver si encuentro algo. Déjenme ver si encuentro algo así como un documento que tenga un tratado rápido y a lo mejor lo podríamos leer ahorita que estamos hablando sobre políticas educativas. Basta de historias, Andrés Oppenheimer. Y déjenme ver si tengo algo como esto. Miren, acabo de colocar algo aquí que dice vista previa. Déjenme ver si no he visto este video. Normalmente cuando proyecto un video siempre lo veo mucho antes. Pero Penguin Random House Audio presenta Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, de Andrés Oppenheimer, narrado por Juan Antonio Rojas Orozpe. creo que viene muy bien a colación. Prólogo. Ah, pero a ver, espérenme, porque no sé si esto es un... Dan poderes absolutos. En todo el continente, Bueno, es una lectura. mundo, sirva para aportar ideas que nos ayuden a todos, gobiernos y ciudadanos comunes. Justo habla sobre las políticas. Me gustaría que lo pudiéramos escuchar. Dura 10 minutos, es como el prólogo y como la explicación del libro. Obviamente no, no es todo el libro, pero es una vista previa del audiolibro. Entonces, denme un momentito, déjenme, pongo. Bueno, ah, vamos a escuchar yo creo que unos 3 minutos y les paso el video para que lo podamos ver, porque sí nos falta un poquitito más de la lección, pero me parece bien importante que conozcamos este material. Hasta ahorita que lo traje a colación, dije, ay, este es muy buen material para poderlo incluir. Entonces, denme un momentito. Sí tenemos unos minutitos para que no nos afecte al resto de la clase. Denme un minuto. Ok. Digo, realmente no hay que verlo porque creo que no más está la portada del libro, pero sí hay que escucharlo. Ok. Ahí estamos. Penguin Random House Audio presenta Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, de Andrés Oppenheimer, narrado por Juan Antonio Rojas Orozpe. Prólogo.
Este libro sale a la luz en momentos en que buena parte de Latinoamérica está festejando el bicentenario de su independencia, y la región está dedicada con mayor entusiasmo de lo habitual a conmemorar, discutir y revisar su pasado. La pasión por la historia es visible por donde uno mire. Los gobiernos, incluyendo el de España, que creó una Comisión Nacional para la Conmemoración de los Bicentenarios, han destinado millones de dólares a los festejos. En los medios de comunicación ha habido acalorados debates sobre cuáles figuras del siglo XIX deberían ser consideradas próceres de la independencia y cuáles enemigas de la patria. En las librerías, los bestsellers del momento son las novelas históricas sobre la vida de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José Sucre, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros héroes de la emancipación latinoamericana. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acaba de desenterrar los restos de Bolívar en una solemne ceremonia difundida en cadena nacional para iniciar una investigación sobre si el prócer fue asesinado. Hace sus discursos al país delante de un retrato del prócer y hasta le ha cambiado el nombre al país por el de República Bolivariana de Venezuela. Los presidentes de Bolivia y Ecuador se proclaman herederos de legados históricos que, siguiendo los pasos de Chávez, evocan constantemente para consolidar sus propios proyectos de acaparamiento del poder y justificar la refundación de sus países bajo nuevas reglas que les dan poderes absolutos. En todo el continente, desde Argentina hasta México, hay una verdadera pasión por redescubrir la historia. La obsesión con el pasado es un fenómeno que, si bien está exacerbado por los festejos de la independencia, es característico de la región. Curiosamente, no he observado el mismo fenómeno en mis viajes recientes a China, la India y otros países asiáticos, a pesar de que muchos de ellos tienen historias milenarias. Entonces, vale la pena hacernos algunas preguntas políticamente incorrectas, pero necesarias. ¿Es saludable esta obsesión con la historia que nos caracteriza a los latinoamericanos? ¿Nos ayuda a prepararnos para el futuro? ¿O, por el contrario, nos distrae de la tarea cada vez más urgente de prepararnos para competir mejor en la economía del conocimiento del siglo XXI? Este libro argumenta que los países latinoamericanos están demasiado inmersos en una revisión constante de su historia, que los distrae de lo que debería ser su principal prioridad: mejorar sus sistemas educativos. Sin poblaciones con altos niveles de educación, la región no podrá competir en la nueva era de la economía del conocimiento, donde los productos de alta tecnología, desde programas de software hasta patentes de la industria farmacéutica, se cotizan mucho más en los mercados mundiales que las materias primas o las manufacturas con poco valor agregado. Para buscar ideas sobre cómo mejorar la calidad de la educación en nuestros países, en los últimos 5 años he viajado a países que tienen en común el haberse destacado por sus avances en la educación, la ciencia y la tecnología. Viajé a China, la India, Singapur, Finlandia, Suecia, Israel y otros países de diferentes colores políticos, pero que, cada uno a su manera, han logrado mejorar sus niveles educativos y reducir dramáticamente la pobreza. Y luego viajé a México, Brasil, Chile, Argentina y otros países iberoamericanos para ver qué estamos haciendo, de bueno y de malo, en la región. Realicé más de 200 entrevistas a figuras clave del mundo, incluyendo el presidente Barack Obama, el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y numerosos otros jefes de Estado, ministros, rectores universitarios, científicos, profesores, estudiantes y padres y madres de familia. Para mi sorpresa, descubrí que mejorar sustancialmente la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no son tareas imposibles. Hay cosas muy concretas y relativamente fáciles que se están haciendo en otras partes del mundo y que podemos emular en nuestros países. Este libro está lleno de ejemplos al respecto. La tarea es impostergable porque el siglo XXI es, y será, el de la economía del conocimiento. Contrariamente al discurso de la vieja izquierda y la vieja derecha en la región, los recursos naturales ya no son los que producen más crecimiento. Los países que más están avanzando en todo el mundo son los que le apostaron a la innovación y producen bienes y servicios de mayor valor agregado. No en vano, el país con el mayor ingreso per cápita del mundo es el diminuto Liechtenstein, que no tiene ninguna materia prima, mientras que países con enorme riqueza de materias primas, como Venezuela y Nigeria, están entre los que tienen más altas tasas de pobreza. Y no en vano, los hombres más ricos del mundo son empresarios como Gates, el mexicano Carlos Slim o Warren Buffett, que producen de todo menos materias primas. El mundo ha cambiado.
Mientras en 1960 las materias primas constituían 30% del Producto Bruto Mundial, en la década de 2000 representaban apenas 4% del mismo. El grueso de la economía mundial está en el sector servicios, que representa 68%, y el sector industrial, que representa 29%, según el Banco Mundial. Y esta tendencia se acelerará cada vez más. La creciente crisis económica mundial hizo tambalear los precios de las materias primas de Sudamérica y las exportaciones de manufacturas de México y Centroamérica. Además, la crisis ha reducido el tamaño del pastel de la economía mundial, lo que deja mejor posicionados a los países más competitivos, o sea, los que pueden producir bienes y servicios más sofisticados a mejores precios. La receta para crecer y reducir la pobreza en nuestros países ya no será solamente abrir nuevos mercados, por ejemplo, firmando más acuerdos de libre comercio, sino inventar nuevos productos. Y eso solo se logra con una mejor calidad educativa. Ojalá este viaje periodístico alrededor del mundo sirva para aportar ideas que nos ayuden a todos, gobiernos y ciudadanos comunes, a ponernos las pilas y empezar a trabajar en la principal asignatura pendiente de nuestros países y la única que nos podrá sacar de la mediocridad económica e intelectual en la que vivimos. Finalmente, quisiera agradecer muy especialmente a Bettina Chuy, Ana María Muchnik y Angelina Peralta, que Ok. Esta es prácticamente la información del libro. La verdad es que es un reporte muy completo. A mí en lo personal me parece muy interesante. Eh, y bueno, pues espero que les haya gustado esta introducción como a la vista, ¿no? Porque si política lo vemos como bien lo dijo Cari o Elvia, no me acuerdo, pues desde nuestro punto de vista, desde nuestras trincheras, ¿no? Desde nuestra trinchera. Sin embargo, ¿no? A veces nos olvidamos cuál era el origen y hacia dónde es la tendencia. Eh, Estoy dando una clase en otro doctorado que se llama Prospectiva Educativa, en donde nos dicen, investiga cuál es el futuro de la educación. Y decimos, híjole, ¿cómo investigo el futuro de la educación? Bueno, hay teorías, hay metodologías para hacer esta investigación. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos un documento de referencia, ¿no? Que pues ya conocemos que es la Agenda 2030. Y en este documento de referencia podemos ver hacia dónde va el futuro. Y tenemos dos futuros, el futuro posible y el futuro real y el futuro posible, ¿no? Y entonces es hacia dónde podemos ir, ¿no? Y entonces la política educativa de nuestro país, ¿hacia dónde apunta? Es complicado de repente ver hacia dónde apunta porque el objetivo más próximo es el de este sexenio, ¿no? Terminando este sexenio, supongo que apuntará para un lugar similar, pero no es una garantía, ¿no? Las condiciones de la política educativa han cambiado desde Paulo Freire. Mm, no sé, me gustaría saber si tienen algún comentario sobre el video de la política, bueno, no de la política, sino de justamente de Basta de Historias de em, Andrés Oppenheimer, y no sé si ya lo conocían. Yo no lo conocía, doctora, y se Ok, me hace muy interesante la crítica que hace. ajá, Yo en algún momento leí un libro, la verdad, fue en la universidad, pero hacía una crítica hacia los países, obviamente, pues menos desarrollados y cómo jamás podrían alcanzar a los desarrollados, ¿no? sí, Pero, y él decía también la manera en que nos hemos, este, desarrollado, ¿no? Hacia una crítica y él decía que pues es desde nuestra historia. Entonces, ahorita que yo estaba viendo el video, como que me vino a la mente esa crítica. De hecho, hay un sociólogo que parte de ujú, ahí para hacer una crítica a estos países subdesarrollados
bueno, me vino a la mente, doctora, como que empecé a hilar con temas que vi en licenciatura y se me hace muy interesante, pero yo no lo conocía. Mm. Sí, gracias, Cari. Es del 2010, es relativamente reciente. Yo creo que yo lo leí hace 9 años, o sea, ya tenía 6 años de haber salido el libro. No, a lo mejor un poquito menos, como 7 años, ya tendría como 7 años el libro, ¿no? Y también no lo conocí cuando lo empecé a leer, dije, ah, caray, esto me gusta. Así es de que muy recomendable, altamente recomendable. A lo mejor ahorita ustedes tienen muchas cosas que hacer, pero sería bueno que encontraran la manera de leer lo que establece el libro, ¿no? En cuanto a políticas educativas. No es, o sea, es un tema dentro de nuestra materia, la política educativa, el papel, se llama la unidad, el papel político en la educación. Entonces nos pide ver algunos teóricos, ¿no? Al respecto. Eh, Quisiera compartir ahora con ustedes otro video, déjenme nada más encontrarlo porque me desvié un poquito con Andrés Oppenheimer, pero como les comenté, me parece que es algo que valía la pena. Eh, Déjenme ver, y ya perdí además mi liga. Ajá. Ok, aquí está, genial. Este me gusta. Latin American Masters. No, espérenme tantito. Aquí está. Creo que esta nos puede. Ok, voy a compartirla. Aquí está. Ahora sí. Está. Uno de los educadores mexicanos que más se preocupó por los cambios educativos en el país azteca fue el maestro José Vasconcelos, conocido en el mundo intelectual latinoamericano por la gran reforma educativa que hizo después de la Revolución Mexicana. Sus estudios universitarios los hizo en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la cual se formó como abogado y se graduó en el año 1905. Se destacó como político, orador, educador, ensayista y conferencista de grandes dimensiones. Vasconcelos atacó el porfiriato y su filosofía positivista, convirtiéndose en uno de los intelectuales más distinguidos en los años de la Revolución Mexicana. En el gobierno del presidente Adolfo de la Huerta fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México y en el gobierno del presidente Álvaro Obregón fue nombrado secretario de Instrucción Pública, en cuyo ejercicio realizó la primera reforma educativa de grandes dimensiones después de la Revolución Mexicana. Cuando culminó el gobierno del presidente Obregón, el humanista Vasconcelos se presentó a las elecciones del estado de Oaxaca, las cuales perdió y salió al exilio. En el año 1929, José Vasconcelos fue postulado como candidato a la presidencia de la República de México. No pudo llegar al poder, pues el grupo político de la Revolución se lo impidió, favoreciendo el fraude electoral. Defendió la idea de que la educación debe ser la principal empresa del Estado. Por ello, cuando ocupó el cargo de secretario de Instrucción Pública de México, convirtió esta empresa en una verdadera cruzada misional. Después de sus actividades políticas, diplomáticas y educativas, José Vasconcelos se incorporó a la vida pública y cultural de México,
en las décadas de los 30, los 40 y los 50 del siglo XX. Vasconcelos fue miembro fundador del Colegio Nacional y director de la Biblioteca Nacional hasta su muerte en el año 1959. En los primeros años del siglo XX, en el inicio de la Revolución Mexicana, surgió un grupo de pensadores que se unió alrededor del Ateneo de la Juventud. Sus integrantes se enfrentaron a la dictadura del Porfiriato, cuyo régimen político se había consolidado en el positivismo y el evolucionismo. El 28 de octubre de 1909 surgió la llamada Agrupación Juvenil Mexicana, con el nombre del Ateneo de la Juventud. En dicho grupo de pensadores mexicanos se destacaron las figuras de José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes. En la actividad política, Vasconcelos se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz y la atacó con sus escritos. Tomó parte de la Revolución Mexicana que encabezó el caudillo de la oposición, Francisco I. Madero, contra el Porfiriato con el lema Sufragio efectivo, no reelección. En el gobierno del presidente interino Adolfo de la Huerta, fue nombrado rector de la Universidad Nacional el 4 de junio de 1920. Y después, en el gobierno del presidente Álvaro Obregón, cuando se fundó la Secretaría de Instrucción Pública, fue nombrado su primer secretario. Desde 1921 hasta 1924, hizo la primera y gran reforma educativa del siglo XX en México. José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, interesándose desde un principio por una gran tarea nacional de alfabetización. Vasconcelos señaló la idea de que toda persona que sabe leer debe convertirse en un maestro. Desde la rectoría de la UNAM propuso la creación de la Secretaría de Instrucción Pública de México para realizar programas de educación a nivel nacional. El 28 de septiembre de 1821 fue creada dicha secretaría y el presidente Álvaro Obregón lo nombró secretario de Instrucción Pública de México, iniciando sus labores a partir del 10 de octubre de 1921 hasta el año 1924. El secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, dividió el trabajo en 3 departamentos fundamentales, de los que procede todos los demás, desde la primaria a la universidad: el departamento escolar, el de bibliotecas y el de Bellas Artes. José Vasconcelos tuvo el respaldo económico del presidente Obregón, el doble y el triple de los años anteriores. Su mayor interés fue la campaña contra el analfabetismo. Dio apertura a 5,000 escuelas, incorporó 9,000 maestros al sistema de enseñanza, se matriculó más de 1 millón de alumnos en un sistema que antes no recibía ni 500,000. Creó numerosas escuelas industriales, técnicas y agrícolas. Popularizó un programa nacional de desayunos para los niños pobres de las escuelas. En sus construcciones escolares se destacaron el Instituto Tecnológico de México y la Escuela de Ciencias Químicas. Fundó centros proartistas que funcionaban al aire libre. Inauguró bibliotecas en todo México, aún en las regiones más apartadas. En sus bases teóricas para la formación de los valores en los educandos mexicanos, expresó: Yo me propuse ampliar el concepto patriótico, dándole, desde la escuela, orientaciones continentales. A este propósito, junto con el escudo mexicano, difundió el escudo que había ideado antes para la universidad, el mapa de la América Latina y la leyenda de su inspiración. Por mi raza hablará el espíritu. El principal problema de la educación mexicana en la primera mitad del siglo XX era el analfabetismo. Por ello, el secretario de Instrucción Pública, el educador José Vasconcelos, consideró que su programa más importante debía ser la alfabetización y la creación de escuelas en todos los rincones de México, tanto en las ciudades, pueblos y aldeas como en los campos. Vasconcelos organizó el programa de los maestros misioneros, que se nombraron en todo el país mexicano, con el fin de localizar los poblados indígenas, estudiar el estado cultural de los habitantes y las necesidades de las comunidades. Estos misioneros hacían pláticas o conferencias para hacer una intensa propaganda a favor de la educación. Después de las primeras experiencias, los maestros permanecían un tiempo en un lugar y luego pasaban a otro. Se completó el sistema y se formaron las misiones culturales, la normal regional y la casa del pueblo. Se consideró muy importante la fundación de las escuelas normales para la formación de los maestros rurales. Su propósito, la enseñanza a los niños de los campos mexicanos y además la enseñanza a los adultos en las cosas más elementales para su vida, más práctica y cómoda en los campos, y especialmente para la salud y una vida mejor.
La primera escuela normal rural que fundó y organizó en México el educador José Vasconcelos fue la escuela de Tacámbaro, en Michoacán, en el año 1922. En el año 1923 promulgó el documento Bases para la organización de las escuelas primarias conforme al principio de la acción. Se buscó el cambio de los métodos hacia una educación más renovadora, según las experiencias que se estaban desarrollando en algunas escuelas, como en Veracruz y en el sureste con la escuela racionalista. La publicación de libros. José Vasconcelos consideró que para consolidar la cultura de México era necesario fortalecer la lectura de buenos libros. Por ello, fortaleció la actividad editorial en México. Inició la publicación oficial de millares de libros de los autores clásicos que se distribuyeron por todo el país. Ok, yo creo que ya habíamos escuchado sobre José Vasconcelos, ¿no? Pero este video me gusta mucho porque nos da una visión rápida y puntual de todas las obras, ¿no? Yo, la verdad es que eh, hace, no sé, unos 6 años, antes de impartir las clases de política educativa, yo desconocía el trabajo de Vasconcelos. Siempre había escuchado José Vasconcelos, pero en realidad no conocía su trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que ahora lo podamos abordar desde la clase del doctorado y me gustaría saber qué ideas o qué es nuevo o qué ideas rescatan ustedes de este video. Ok, ¿gustan que volvamos a colocar el video para ver qué ideas, qué eventos podemos rescatar del video? Y yo creo que sí, doctora, porque como fue mucha información, a lo mejor ahorita si lo vemos una segunda vez, ya nos Ajá, podemos centrar en algo más específico. No sé, mis estoy de compañeras. acuerdo. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, es muchísima la información y luego también, si no lo conocemos con anterioridad, es complicado. Que les digo, a mí me pasó, ¿no? O sea, no tenía ni idea. Cuando dijeron, ¿nos puedes colaborar con política educativa? Dije, sí, claro que sí, la SEP, esto, lo otro, ¿no? O sea, por supuesto, y de repente veo el trabajo de José Vasconcelos y dije, ah, caray, este, no lo conocía, ¿no? Entonces, perfecto. Un momentito, lo voy a regresar y vamos a enfocarnos entonces en sus contribuciones. Ah, caray, algo me salió ahí raro. Algo hice más bien. Uno de los educadores mexicanos que más se preocupó por los cambios educativos en el país azteca fue el maestro José Vasconcelos, conocido en el mundo intelectual latinoamericano por la gran reforma educativa que hizo después de la Revolución Mexicana. Sus estudios universitarios los hizo en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la cual se formó como abogado y se graduó en el año 1905.
Se destacó como político, orador, educador, ensayista y conferencista de grandes dimensiones. Vasconcelos atacó el porfiriato y su filosofía positivista, convirtiéndose en uno de los intelectuales más distinguidos en los años de la Revolución Mexicana. En el gobierno del presidente Adolfo de la Huerta fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México y en el gobierno del presidente Álvaro Obregón fue nombrado secretario de Instrucción Pública, en cuyo ejercicio realizó la primera reforma educativa de grandes dimensiones después de la Revolución Mexicana. Cuando culminó el gobierno del presidente Obregón, el humanista Vasconcelos se presentó a las elecciones del estado de Oaxaca, las cuales perdió y salió al exilio. En el año 1929, José Vasconcelos fue postulado como candidato a la presidencia de la República de México. No pudo llegar al poder, pues el grupo político de la Revolución se lo impidió, favoreciendo el fraude electoral. Defendió la idea de que la educación debe ser la principal empresa del Estado. Por ello, cuando ocupó el cargo de secretario de Instrucción Pública de México, convirtió esta empresa en una verdadera cruzada misional. Después de sus actividades políticas, diplomáticas y educativas, José Vasconcelos se incorporó a la vida pública y cultural de México en las décadas de los 30, los 40 y los 50 del siglo XX. Vasconcelos fue miembro fundador del Colegio Nacional y director de la Biblioteca Nacional hasta su muerte en el año 1959. En los primeros años del siglo XX, en el inicio de la Revolución Mexicana, surgió un grupo de pensadores que se unió alrededor del Ateneo de la Juventud. Sus integrantes se enfrentaron a la dictadura del Porfiriato, cuyo régimen político se había consolidado en el positivismo y el evolucionismo. El 28 de octubre de 1909 surgió la llamada Agrupación Juvenil Mexicana, con el nombre del Ateneo de la Juventud. En dicho grupo de pensadores mexicanos se destacaron las figuras de José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes. En la actividad política, Vasconcelos se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz y la atacó con sus escritos. Tomó parte de la Revolución Mexicana que encabezó el caudillo de la oposición, Francisco I. Madero, contra el porfiriato con el lema Sufragio efectivo, no reelección. En el gobierno del presidente interino Adolfo de la Huerta, fue nombrado rector de la Universidad Nacional el 4 de junio de 1920. Y después, en el gobierno del presidente Álvaro Obregón, cuando se fundó la Secretaría de Instrucción Pública, fue nombrado su primer secretario. Desde 1921 hasta 1924, hizo la primera y gran reforma educativa del siglo XX en México. José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, interesándose desde un principio por una gran tarea nacional de alfabetización. Vasconcelos señaló la idea de que toda persona que sabe leer debe convertirse en un maestro. Desde la Rectoría de la UNAM propuso la creación de la Secretaría de Instrucción Pública de México para realizar programas de educación a nivel nacional. El 28 de septiembre de 1821 fue creada dicha secretaría y el presidente Álvaro Obregón lo nombró secretario de Instrucción Pública de México, iniciando sus labores a partir del 10 de octubre de 1921 hasta el año 1924. El secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, dividió el trabajo en 3 departamentos fundamentales, de los que procede todos los demás, desde la primaria a la universidad: el departamento escolar, el de bibliotecas y el de Bellas Artes. José Vasconcelos tuvo el respaldo económico del presidente Obregón, el doble y el triple de los años anteriores. Su mayor interés fue la campaña contra el analfabetismo. Dio apertura a 5.000 escuelas, incorporó 9.000 maestros al sistema de enseñanza, se matriculó más de 1 millón de alumnos en un sistema que antes no recibía ni 500.000. Creó numerosas escuelas industriales, técnicas y agrícolas. Popularizó un programa nacional de desayunos para los niños pobres de las escuelas. En sus construcciones escolares se destacaron el Instituto Tecnológico de México y la Escuela de Ciencias Químicas. Fundó centros proartistas que funcionaban al aire libre. Inauguró bibliotecas en todo México, aún en las regiones más apartadas. En sus bases teóricas para la formación de los valores en los educandos mexicanos, expresó: Yo me propuse ampliar el concepto patriótico, dándole, desde la escuela, orientaciones continentales. A este propósito, junto con el escudo mexicano, difundió el escudo que había ideado antes para la universidad, el mapa de la América Latina y la leyenda de su inspiración. Por mi raza hablará el espíritu.
El principal problema de la educación mexicana en la primera mitad del siglo XX era el analfabetismo. Por ello, el secretario de Instrucción Pública, el educador José Vasconcelos, consideró que su programa más importante debía ser la alfabetización y la creación de escuelas en todos los rincones de México, tanto en las ciudades, pueblos y aldeas como en los campos. Vasconcelos organizó el programa de los maestros misioneros, que se nombraron en todo el país mexicano, con el fin de localizar los poblados indígenas, estudiar el estado cultural de los habitantes y las necesidades de las comunidades. Estos misioneros hacían pláticas o conferencias para hacer una intensa propaganda a favor de la educación. Después de las primeras experiencias, los maestros permanecían un tiempo en un lugar y luego pasaban a otro. Se completó el sistema y se formaron las misiones culturales, la normal regional y la casa del pueblo. Se consideró muy importante la fundación de las escuelas normales para la formación de los maestros rurales. Su propósito, la enseñanza a los niños de los campos mexicanos y además la enseñanza a los adultos en las cosas más elementales para su vida, más práctica y cómoda en los campos, y especialmente para la salud y una vida mejor. La primera escuela normal rural que fundó y organizó en México el educador José Vasconcelos fue la escuela de Tacámbaro, en Michoacán, en el año 1922. En el año 1923 promulgó el documento Bases para la organización de las escuelas primarias conforme al principio de la acción. Se buscó el cambio de los métodos hacia una educación más renovadora, según las experiencias que se estaban desarrollando en algunas escuelas, como en Veracruz y en el sureste con la escuela racionalista. La publicación de libros. José Vasconcelos consideró que para consolidar la cultura de México era necesario fortalecer la lectura de buenos libros. Por ello, fortaleció la actividad editorial en México. Inició la publicación oficial de millares de libros de los autores clásicos que se distribuyeron por todo el país. Ok, algo que cabe destacar y que, bueno, no toca este video, pero que ahorita que lo estábamos reescuchando, eh, establece, me recuerda, es la situación de que México es el único país a nivel mundial que tiene libros gratuitos por parte de una secretaría. Y esta es una herencia de José Vasconcelos. Ningún país en el mundo tiene el sistema de libros gratuitos. Y nosotros así que vemos el libro gratuito y ay, no, y nos quejamos muchísimo, pero es el único país del mundo que tiene libros gratuitos. No sé si este dato ya lo conocían. A mí me sorprendió muchísimo saberlo, ¿no? No, yo no lo conocía, doctora, el dato que está mencionando. Ujú. Y sí, es muy interesante. Parte de la política educativa. Adelante, Cari. Sí, porque efectivamente, ¿no? Vemos que no son muy valorados, ¿no? Estos libros. Ajá. Sí, incluso son como los libros que cada año se tiran a la basura, ¿no? O sea, como que si nos dieran uno de papel cuché y bla, 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 pues lo conservas, pero los libros de texto, pues normalmente yo los he visto real tirados a la basura, ¿no? O en papel reciclado y así. Ok, bueno, pues me gustaría saber qué ideas generales podemos rescatar de las contribuciones de José Vasconcelos. Sí, doctora. Yo, doctora. Ay, Adelante, Cari. ¿sí? Adelante. Ajá. Ok, pues bueno, algo que mencionó muchas veces, pues obviamente fue la reforma educativa después de la Revolución Mexicana, ¿no? Ajá, Entonces, y pues obviamente cómo atacó varias veces al porfiriato, ¿no? sí. Eh,
y pues algo que me llamó la atención fue que la educación era, decía que la educación era la principal empresa del Estado. Ajá, Y, sí. y que ¿Cómo? también, pues obviamente, eh, otra frase, bueno, que también, que toda persona que sabe leer puede convertirse en un maestro. Y pues obviamente cómo luchó contra el analfabetismo. Entonces, esas fueron a mí Ujú. las ideas que me llamaron más la atención, doctora. Ah, muchas gracias, Cari, por esta contribución. Adelante, Nancy. Sí, doctora. Pues bueno, a mí también me llamó mucho la atención todo lo que hizo Vasconcelos. Una de Ujú, ellas, bibliotecas, ¿no? Quería llenar México de sí, muchas bibliotecas ujú, y que en cada rincón hubiera un libro, ¿no? ajá, Eso sí, me interesó. Y también las escuelas rurales, ¿no? Que ¿verdad? ponerle atención a las escuelas rurales, cosa que al momento, pues el gobierno no lo hace, porque aún vemos que en los lugares rurales, pues a veces ni siquiera tienen luz y quiere decir que pues internet menos, ¿no? En la Mm, infraestructura tecnológica, pues están escasos de eso. Y pues bueno, eso era lo que él quería, ¿no? Fomentar eso, y que las escuelas rurales. Ah, y también me llamó mucho la atención que los maestros tienen que estar rolando, ¿no? Por diferentes entidades. mm, Ajá, ajá, eso se me hizo pues interesante, ¿no? Porque pues también los maestros podían conocer diferentes culturas, tradiciones, ¿no? Que a la fecha ujú, también se hace, exactamente. porque yo he escuchado que algunos maestros de la normal, pues se van, ¿no? A diferentes zonas de este tipo. Algunos sí les gusta, algunos pues dicen, pues ni modo, ¿no? Tengo que trabajar, se desprenden de sus familias, pero ha de ser muy bonita experiencia, ¿no? A lo mejor en algún momento me gustaría experimentarla. Sí, 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 efectivamente. Yo también, ¿qué crees que me sorprende mucho? Sí, justamente las escuelas rurales y las escuelas normales rurales, ¿no? Que le apostó a la educación, o sea, llevar, como que la idea de Vasconcelos es algo con lo que me siento muy identificada. Mm, obviamente las condiciones han cambiado y todo, pero sí me gusta. Fíjense, esto tiene 120 y tantos años, 120, sí, 125 años, 120 años, ¿no? Que sucedió en México, pero pues es la base justamente de las políticas educativas y él crea la Secretaría de Educación Pública, crea Por mi raza hablará mi espíritu, que es el escudo de la UNAM, ¿no? Sí, exacto, de la UNAM. Sí, fue Ya el me está rector, confundiendo, pero es ¿no? El la- primer rector de la UNAM. el primer rector de la UNAM, que no era Universidad Autónoma, ¿no? Sino que era Universidad de México. Entonces sí, está muy, muy interesante. Me gusta mucho este video por lo que nos aporta ¿cómo se llama? Pues también de cultura educativa, ¿no? Me parece interesante. Eh, desde dónde se aborda y cómo se empieza con la política educativa. Si se dan cuenta, Paulo Freire es más reciente, por lo menos unos 60 años reciente. Y luego también José Vasconcelos no tiene formación de pedagogo. ¿Recuerdan que decía que había estudiado? Abogado, No, no doctora, recuerdo. si no mal recuerdo. Ajá, perdón, no, no, ok. Es, eh, él había estudiado algo como relacionado con la ingeniería. Entonces, no, nada que ver. Nada que ver con la educación, aparentemente, ¿no? Sin embargo, fue un gran reformador de
pues de toda la educación en México. Realmente fue quien sentó las bases para lo que es la nueva concepción de educación que tenemos en México. Sí le apostó a alfabetizar el campo, no se quedó solamente en las ciudades y puso infraestructura que permitió el crecimiento de México en el aspecto educativo. Entonces, bueno, claro, Paulo Freire es más reciente, José Vasconcelos es de una época anterior, y bueno, pues me gustaría saber, ¿no? ¿Qué, como, qué reflexión nos queda? ¿No? Y esto es ya prácticamente digamos, como la tarea, pero me gustaría que antes de terminar la sesión pudieran compartir. ¿Qué reflexión nos queda sobre política y educación, como los orígenes, los conceptos y lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, que comparar, contrastar, qué nos queda de enseñanza el día de hoy con respecto a la política educativa o a la política y la educación? Que van de la mano, doctora. Adelante, Nancy, sí. Pues va de la mano, ¿no? La política con la educación. Ujú. En cuestión de lo que estábamos platicando sobre las becas, el magisterio es muy grande Sí. y la política siempre, pues se dirige hacia el magisterio, ¿no? Para los votos también. Ujú. Aunque pues al momento al 100% pues no han cumplido nada del comprometido, ¿no? Exacto. En la nueva escuela mexicana nos comentó también sobre la revalorización del docente y no estamos revalorizados, ¿no? Ajá. Eh, Hace ratito estaba viendo una noticia también en la televisión que también me impacta mucho, que un alumno de una secundaria de Iztapalapa falleció. Ah, caray. Eh, sí, entonces, pues están culpando al docente porque no hizo nada. Pues ahí también cómo nos protegen a nosotros los docentes, ¿no? No hay como ¿Y, y unas por, políticas bien establecidas. ¿y por qué falleció? Pues yo leí en las noticias que el alumno ya traía problemas cardíacos. Ah, ok. Ajá. Sí, porque así Sí, como que, ¿y el docente qué? ¿Cuál es la culpa? ¿De que no lo llevó en su carro al mm, hospital o cómo? sí, de que no, pues no hizo nada. Es que también ahí también creo que nos hace falta normalizar, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que Oye, sí, lo que no. es que sí, o sea, a ver, me van a acusar, como dices tú, ¿cómo nos protegen el Sí, sistema político educativo? ¿Cómo nos protege de una situación así? Aquí en Toluca, no sé si supieron, un caso muy sonado en una escuela particular, está jugando un niño colgado en la cancha de fútbol, el niño se cae con la cancha de fútbol y le cae encima. Entonces, en ese momento, la directora de esa escuela particular lo ve, tratan de reanimarlo y lo ven que está prácticamente pues desmayado y demás. Y entonces dice, ¿saben qué? Me lo llevo en mi auto. O sea, pero ya, o sea, en sí, este momento, porque siento que se nos va a morir el niño, ¿no? ¿Y cuál va siendo la mala suerte? Que el niño fallece, pero en el auto de la directora. Se persiguió a la directora por negligencia, y terminó perdiendo su trabajo, siendo boletinada y un montón de cosas. Y yo dije, híjole, qué complicado, porque ¿qué hubiera sido la solución? ¿Dejarlo ahí? O sea, de todos modos, no estoy haciendo las cosas bien. O sea, no sé si ustedes subieron de este caso. no, de ese caso no supe, doctor. Ujú. No, tampoco, doctora, pero pues sí, a nosotros, por ejemplo, nos tienen prohibido eso, doctora. Antes,
era muy dado, decían que alguien se ponía mal y efectivamente, ¿no? Lo trasladaban. Yo creo que a raíz de que pasó esto, doctora, pues nosotros ya no podemos hacerlo. No, ya no. No, ya Es no. más, ni darle una aspirina. No, ya no, tampoco, porque si es alérgico, le da choque Sí. anafiláctico y se te muere. O hasta un té, porque hay muchos alumnos que son alérgicos a las hierbas. Así es. Anteriormente nosotras como maestras, ¿no? Yo creo que pues, cargábamos a veces la pastilla del cólico o la seguimos cargando y de repente pues la alumna de, ay, tengo mucho cólico, y, ay, mija, a ver, toma. Era como, pues te comparto, ¿no? Pero ahorita, no, 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 no. ya no. O sea, yo así de, no, necesitan hablar, necesitas ir al médico, necesitas ir al médico escolar. Yo no me la rifo porque digo, no, es mucho, es demasiada responsabilidad y ahora diría, demasiada irresponsabilidad hacer algo, ¿no? ¿Supieron del niño de la banca que pasando con la banca le golpeó a otro en la Ah, cabeza sí, y... del video que les pasé. Ajá, pues del video justamente. Ajá, sí, ya vi el Sí video. Oh, falleció, ¿no? Creo. no supe, no supe. Pues ¿Qué yo crees que tampoco ya supe. ya no me quedé a ver la noticia, o sea, ya no investigué, pues, pero está increíble eso, Nancy. O sea, Ujú. ¿no? O sea, y bueno, van cambiando las políticas. Anteriormente también un docente tenía más autoridad moral, autoridad para hacer cosas, y ahorita el docente somos X, ¿no? En algunos casos sí nos dan así como algún, algún así de gracias, ¿no? Por ayudarnos, Sí, pero en otras no, mejor, ante la duda, mejor no entrar a la situación. sí, antes las personalidades más respetables en la sociedad, pues eran los curas, los padres y los maestros. Y bueno, Justo. pues el presidente municipal, ¿no? Eran los más respetados. Y ahora, pues los docentes no. Tampoco los curas. No, no es consuelo, ¿verdad? Pero Ah, bueno. no, con tanta cosa, tampoco. O sea, al final del tiempo, como que los sistemas, si se dan cuenta, están en crisis. Los sistemas políticos, pero no políticos desde el punto de vista de política actual, sino políticos de sociales. Cari nos puede decir mejor, ¿no? O sea, estos sistemas políticos de actores en la sociedad. Y bueno, pues ahora sí que se queda como tarea esta reflexión, pero en escrito, ¿ok? La reflexión, la reflexión de la política y la educación y su relación en el tiempo. Hasta le estoy anotando yo porque luego me preguntan los compañeros y no lo tengo escrito. Reflexión de la política y la educación y su relación en el tiempo. ¿Ok? Y bueno, pues con esta reflexión y esta plática, muchísimas gracias como siempre por compartir sus conocimientos. Un gusto encontrar colegas en esta charla, materia, cátedra que estamos compartiendo. Les mando un abrazo, tengan un feliz descanso y excelente, pues casi fin de semana. Gracias, doctora. Igualmente que descansen todas. Muchísimas gracias igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego. Que descanse. Gracias, gracias igualmente.